Pasar a su clase, ¿verdad? ¿No? Ok. Los jóvenes aquí se quedan. La próxima semana seguimos con cualidades únicas de la Biblia. Hermanos, Dios les bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios, en el consejo que nuestro Padre Celestial nos tiene preparado en esta tarde para que meditemos en ello. Les voy a pedir, hermanos, que nos ubiquemos ahí en Marcos capítulo 14. Marcos 14, por favor. Marcos 14, versículos 26 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 14, versículos 26 al 31. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a brincarnos al versículo 66. Versículo 66 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios, Marcos capítulo 14, versículo 66 en adelante. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él le negó, diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Versículo 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Creo que es un texto bíblico que todos conocemos muy bien, puesto que precisamente aquí se detalla y nos narra precisamente la historia de Pedro. En esta historia en la cual Pedro niega al maestro. Y es interesante porque en el Evangelio se encuentra en los 4 relatos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 detallan esta misma situación porque quiere decirnos algo. Y en lo particular me llama poderosamente la atención, hermanos, en el caso del escritor Marcos, o también conocido Juan Marcos. Bueno, creemos, hermanos, que el Evangelio de Marcos fue Juan Marcos, como lo decimos, solamente fue un amanuense, un secretario, porque quien le estaba dictando estas cosas era el mismo Pedro. Eso es lo que creemos, que uno de los que estaba dictando, de lo que estaba escribiendo Marcos, aquí lo que acabamos de leer, se lo estaba dictando Pedro. Y es interesante, hermanos, porque toma mayor relevancia esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser posible que alguien como Pedro haya negado al maestro? Alguien que vio que precisamente estaba en su casa y que resucitó a su suegra. Alguien que se subió a su barca y que pescaron cantidad de peces.
Alguien que precisamente le prestó al maestro su barca, para que lo utilizara como un púlpito improvisado y le predicara a las masas. Era un hombre que estaba en la mar y que se estaba ahogando y que el maestro lo levanta. Miró una cantidad de milagros, una cantidad de eventos en los cuales no debería flaquear su fe. Pedro miró cómo se transfiguró el maestro. Pedro miró un montón de cosas suficientes para decir que su fe estaba sobrealimentada. Pero aquí notamos que eso no es así. Si nosotros tuviéramos a Pedro en este momento, aquí enfrente, en el banquillo de los acusados, podríamos hacerle esta pregunta: Pedro, ¿por qué le fallaste al Señor? Y en esta tarde, hermanos, yo quiero hablarles acerca de eso. ¿Por qué le fallaste al Señor? Si Pedro nos respondiera en este momento las razones por las cuales le falló al Señor, él nos diría una primera cosa, hermanos. Y la primera es: porque confié demasiado en mí. Pedro, ¿por qué le fallaste al Señor? Porque confié demasiado en mí mismo. Note muy bien cómo dice ahí en Marcos capítulo 14, versículos 24 al 31. Note muy bien cómo dice ese pasaje. Marcos capítulo 14, versículos 29 al 31. Dice la palabra de nuestro Dios: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Él se estaba aferrando a algo de lo que le había dicho anteriormente el maestro. Jesucristo le había dicho: van a herir al pastor y las ovejas se van a dispersar o se van a desparramar. Pero luego yo los voy a alcanzar en Galilea, dice, porque iba a resucitar. Y luego Pedro le dice: no, Señor, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Mi vida voy a dar por ti, le estaba diciendo. Note muy bien cómo lo dice y cómo lo describe ahí Juan capítulo 13, Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 36 y 37. Juan capítulo 13, versículos 36 y 37. Dice la palabra de nuestro Dios: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y luego en el 38 le dice, Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenía una excesiva confianza en sí mismo el apóstol Pedro. Mi vida voy a dar por ti. Y en la primera prueba no fue así, porque estaba confiando solamente en sus capacidades, no en lo que le estaba diciendo el maestro. En apariencia puede ser apropiado decir: voy a dar mi vida por ti, pero el maestro le estaba diciendo otra cosa. Y aún así, hermanos, él estaba dependiendo de sí mismo y no de la palabra de nuestro Dios. Es interesante la figura de Pedro, hermanos, porque él precisamente da una de las declaraciones más maravillosas por las cuales nosotros podemos entrar al reino: la confesión de fe, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero versículos más adelante les estaba diciendo a sus discípulos que iba a morir. Y el apóstol Pedro dice: Señor, no te acontezca esto, le dice. Y el maestro le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque se estaba interponiendo en lo que realmente era el propósito de Jesucristo: morir en la cruz y salvarnos a todos.
Todo lo que él estaba diciendo era porque lo que él quería, es lo que él deseaba, no lo que verdaderamente nuestro Dios deseaba. Estaba confiando en sí mismo. Y nosotros podemos caer en ese mismo error de fallarle a nuestro Dios cuando confiamos solamente en nosotros mismos. Debemos de confiar más en la palabra de nuestro Dios. Nuevamente repito la figura. Si a Pedro lo tuviéramos aquí enfrente y le preguntásemos: Pedro, ¿por qué le fallaste al Señor? Él nos diría una segunda cosa: porque me faltó orar. Pedro le falló al maestro porque le faltó orar, hermanos. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 14 versículos 32 al 40. Nota muy bien cómo dice Marcos capítulo 14 versículos 32 al 40. Marcos 14, versículos 32 al 40. Y dice la palabra de nuestro Dios: Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Versículo 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Hasta ahí la cita. Este era el momento cúspide del maestro, en el cual iba a ser entregado, y en el cual el mismo apóstol Pedro iba a ser probado. Él prefirió dormir. Probablemente estaba muy cansado, y no lo podemos juzgar por tal, porque a veces es lo que el cuerpo pide. Pero era bien importante en ese momento mantenerse en vigilia espiritual, porque Satanás andaba rondando como un león rugiente, tal como lo dice 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar. Y eso es bien importante que lo sepamos. El apóstol Pedro no oró en este momento tan importante de prueba. Y nosotros podemos caer en lo mismo, hermanos. A veces fallamos, a veces fracasamos. ¿Sabe por qué? Porque no oramos. El maestro era un hombre de oración. Antes de ser bautizado estaba orando. Cuando iba a elegir a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles, estaba orando. Antes de que fuera enjuiciado, antes de que pasara cualquier cosa, estaba orando. El maestro siempre estaba orando. Esa es la enseñanza que nos da. Le preguntaban a sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar. Ahí en Lucas 11. Una de las cosas que nos enseña el maestro para poder aprender a orar es simple y llanamente orar. No hay más. Y en la oración, insistir. Y en la oración, ser paciente. Y en la oración, tener una actitud positiva, para no depender tanto de nosotros mismos y sí de Dios. Esto es bien interesante, hermanos, porque esto nos está llevando precisamente al gran fracaso del apóstol Pedro, que fue negar al maestro. Nuevamente, volvamos a la figura.
Si tuviéramos aquí presente al apóstol Pedro, le preguntaríamos: Pedro, ¿por qué le fallaste al Señor? ¿Por qué le fallaste de esa manera en ese momento tan importante? Él nos diría una tercera cosa, hermanos, y esta sería: porque confié más en armas carnales que en armas espirituales. El apóstol Pedro confió más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Note muy bien cómo dice allí en Marcos capítulo 14, versículo 47. Marcos capítulo 14, versículo 47. Marcos 14, 47, y dice la palabra de nuestro Dios: pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Creemos que el apóstol Pedro dictó a Juan Marcos el Evangelio de Marcos. Y pues aquí se omitió el nombre de Pedro. Pero otro evangelista no lo omitió y sí lo dijo. Vámonos a Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículo 10. Entonces, Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Él estaba dependiendo más en las cuestiones materiales, sacando su espada y actuando de una manera agresiva, enseñanza que el maestro nunca les enseñó. No está dentro de las enseñanzas del maestro el ser agresivos y actuar de esa manera, sino el de poner la otra mejilla. Esto es algo que el maestro les enseñó esos 3 años que estuvo con ellos, y aparentemente no lo entendieron. A veces a nosotros eso nos puede pasar, hermanos. Acuérdense muy bien, cuando se trata de cuestiones espirituales, como son cosas invisibles, son reales, pero son invisibles, se nos hace muy fácil olvidar esas cuestiones. ¿Qué es lo que nos escribe el apóstol Pablo en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y nos dice particularmente que nos vistamos apropiadamente de la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la esperanza puesta en el cielo, la coraza de la justicia. ¿Para qué? Para proteger nuestro corazón, el intelecto, las emociones, la voluntad, la conciencia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu. ¿Cuántas veces salimos por el mundo sin la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces salimos al mundo estando desarmados, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos dependiendo más de nosotros. Y estamos actuando de acuerdo a estándares carnales y mundanos. Y Dios no ha ordenado eso ni mandado eso. Porque el cristiano debe ser diferente. El cristiano tiene que ser diferente en todos los aspectos. Buen alumno, buen hijo, buen padre, buen ciudadano, buen vecino. Debe ser bien visto, hermanos. No porque trate de aparentar, sino porque debe de ser su naturaleza. Y esa es la luz que debemos de alumbrar todos nosotros, y de la cual estamos obligados. Hermanos, ya con esto concluyo. Si tuviéramos al apóstol Pedro aquí, en este lugar, le podríamos hacer otra vez la pregunta: Pedro, ¿por qué le fallaste al Señor? Danos otra razón por la cual le fallaste al Señor y nosotros no caen en esos errores. Una cuarta cosa que nos diría el apóstol Pedro es la siguiente: porque seguí de lejos a Jesús. Antes de la negación, el apóstol Pedro estaba siguiendo de lejos al Maestro. Nota muy bien cómo dice ahí en Marcos capítulo 14, versículos, Marcos 14, versículos 53 y 54. Marcos 14,
versículos 53 y 54. Dice la palabra de nuestro Dios: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Estaba siguiendo a Jesús de lejos y se juntó con personas que no eran precisamente de la naturaleza que Cristo demandaba. Él estaba siguiendo de lejos al Maestro, hasta que vino precisamente la negación. A veces en nuestra vida espiritual, hermanos, no vamos a crecer, ni vamos a tratar de conseguir lo que el Maestro demanda de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque estamos siguiendo de lejos a Jesús. ¿Cuáles son los indicios para saber si estoy siguiendo de lejos a Jesús? Y es particularmente, hermanos, el estar aquí, pero mentalmente fuera. Es evitar las reuniones, evitar los talleres, evitar las campañas, evitar todas aquellas cosas que puedan traer fruto a nuestra vida. Evitar todas aquellas cosas que puedan llevar fruto a nuestro Dios. Eso significa estar lejos de Jesús, estar lejos de su presencia. Y eso es terrible, hermanos. Porque cuando estaba precisamente en esa lejanía, pasó algo que le impactó al apóstol Pedro. Algo tremendo le sucedió. Cuando estaba él precisamente ahí calentándose las manos por el frío con esos alguaciles, el Maestro estaba siendo procesado. Y le preguntan: ¿tú eres el Hijo del Dios bendito? Y el Maestro le dice: sí, yo soy, les dice. ¿Y sabe qué es lo que le hicieron al Maestro en ese momento? Le escupieron, lo taparon y le dieron de trancazos y de puñetazos en el rostro. Y todavía le quitan la manta, el pedazo de tela, y lo empiezan a bofetear. Y en ese preciso instante cantó el gallo. Y en ese preciso instante el Maestro se conectó con la mirada de Pedro. Vamos a leer ahí en Lucas 22. Lucas 22, 62. Lucas 22, 62. Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se acordó de lo que le había dicho el Maestro. Pedro se acordó de aquella falsa promesa que había hecho. Esa fue una mirada de Jesús. Las miradas de Jesús son profundas, hermanos, y tienen diferentes propósitos en la vida. En el caso de la vida del apóstol Pedro, esa mirada lo impactó tanto que cambió su vida. Porque a partir de ese momento, su vida iba a ser diferente. Ahorita les digo por qué. Las miradas de Jesús, hermanos, muestran siempre ese cariño, como en el caso del joven rico, que le dice: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna?, le dice. Y le empieza el Maestro a recitar los 10 mandamientos, y el joven rico le dice: todo esto he hecho. Y el Maestro sabía que lo estaba haciendo, y el texto bíblico dice que lo miró y le amó, sintió afecto. Dios siente afecto por aquellos hijos que le obedecen. Siente un cariño especial, un afecto especial. ¿Será acaso que el Maestro en este momento nos está mirando de esa forma? Otra mirada de Jesús, una mirada que regala simpatía, hermanos. En el caso de Zaqueo, cuando Zaqueo estaba desesperado por tratar de ver al Maestro, se subió a un árbol, pero el Maestro, siendo omnisciente, sabía que ese chaparrito lo andaba buscando. Y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Dice la canción de niños, ¿no?
Porque a Dios, a nuestro Señor le gusta que lo busquen de esa manera. Siente esa simpatía, hermanos. ¿Qué pasó con la mujer adúltera? Que estos cobardes se la llevan a Jesús para tentarle. Llevaron a la mujer que porque la encontraron en adulterio. ¿Dónde quedó el varón también? Bueno, nomás llevaron a la mujer. Y le preguntan, ¿qué debemos hacer, maestro? ¿Qué debemos hacer, rabí? El maestro no les dijo nada. Más bien, sí les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y desde el más grande, desde el más viejo, hasta el más chico, se fueron yendo uno por uno. Y el maestro escribiendo en el suelo, y cuando se levanta miró que nadie estaba, y nomás miró a la mujer. Mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? No, pues ya se fueron. ¿No te condenaron? No. El maestro le dice, vete, yo tampoco te condeno, vete en paz, le dice, no, vete y no peques más, le dice. Y no fueron palabras de enojo, no fueron palabras de gritarle o de ser severo, fueron palabras de ternura, fue una mirada de ternura. ¿Cómo nos ve el maestro? Hay otra mirada, y esa es a la que quiero llegar. Hay una mirada a la que el maestro le entristece, y bastante, y esa es la dureza del corazón. Miren muy bien cómo dice Marcos 3:5, y ya con esto cierro, hermanos. Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecidos por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Esa mirada del maestro, de esa dureza, que porque no puede hacer milagros, porque es primer día, es el domingo, es el séptimo día, no se puede hacer nada, no puedes curar a nadie, no puedes hacer milagros. Bueno, esa era una tradición de hombres. Y eso él no lo entendían, y al maestro eso le entristecía la dureza del corazón de esos hombres. Pero esa tristeza, hermanos, puede llevar al maestro al llanto. Jesús lloró varias veces porque los otros le causaron una profunda tristeza. Nota muy bien cómo dice Lucas 19:41. Déjenme decirles algo al respecto. Antes de leer este texto bíblico, si concatenamos esta historia con la de Juan, Juan detalla 7 milagros del maestro que tenían un propósito. Después de haber cumplido todos estos propósitos, de haber convertido el agua en vino, de haber curado el hijo de un centurión, de haber sanado al paralítico de Betesda, la alimentación, caminar sobre el mar, la resurrección de Lázaro, entre otras. Jesús iba a entrar a Jerusalén en una entrada triunfal. La gente lo había aceptado, le iban a ungir como rey. Iba a entrar en un pollino de asna, que significa paz. Toda la gente lo estaba aceptando. Y en ese momento de tal alegría, de tal aceptación, uno puede decir, no, pues es un momento de gran alegría, pero no lo fue para el maestro. Miren cómo fue ese momento para el maestro. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, es decir, de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. ¿Sabe usted por qué lloró el maestro? Porque a pesar de haberles predicado, y a pesar de que vieron todos esos milagros, Jerusalén no quiso entender. Ya estaba próxima, en unos 40 años iba a venir la destrucción de Jerusalén a través del general Tito. Iba a ser destruida totalmente la ciudad de Jerusalén. Eso era lo que le dolía al maestro. Tanto que vieron, tanto que se les predicó y nunca entendieron.
Pregunta. Nosotros sabemos y entendemos, y siempre lo he dicho hasta el cansancio, inclusive van a decir, el hermano ya parece de grabadora. Hermanos, el maestro está aquí. ¿Lo creemos? El maestro está en medio de nosotros. ¿Qué clase de mirada tendrá sobre usted en este momento? ¿Una mirada de admiración? ¿Una mirada de ternura, de compasión? ¿Una mirada de afecto? ¿O una mirada de tristeza? ¿Qué clase de mirada tendrá sobre nosotros el maestro en esta tarde? Hermanos, hemos visto el tema. Pedro, ¿por qué le fallaste al Señor? Pedro le falló por 4 razones al maestro. Primero, porque confió solo en sí mismo. Segundo, porque olvidó orar. Tercero, porque confió en armas carnales y olvidó las espirituales. Y cuarto, porque siguió de lejos a Jesús. Hermanos, es interesante la historia de Pedro, porque a raíz de esta caída, a raíz de este gran fracaso que se relatan en el Evangelio, en los 4 relatos, Pedro se arrepintió, cambió de corazón, cambió de mente, cambió de actitud, y el Señor lo perdonó, y el Señor lo restauró. Y fue tan grande este hombre que se le consideró como columna de la iglesia en Jerusalén. Y tan importante fue este hombre que se le dieron las llaves del reino con aquel gran discurso que dio en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Y luego a la entrada de los samaritanos y en Hechos 11 para expandir el reino hacia los gentiles. Fue un hombre bien importante, pero fue un hombre porque se arrepintió. Fue un hombre importante porque se arrepintió. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Que de los fracasos puede venir un gran éxito, pero si usted tiene un corazón arrepentido. Que Dios les bendiga.